Bueno, buenos días, buenas tardes, depende el horario en que se esté mirando. Esta vez, este episodio del ciclo Teatro Presente. Hoy traemos al espectáculo llamado La Chica de la Lámpara. Esto está dirigido por Manuel Viñau, que está aquí con nosotros, y a su vez actúan Carolina Babich, Juan Manuel Barrera, Lady Joana Gómez Roldán y, bueno, quien está también presente compartiendo este espacio, Antonella Jaime. Es una obra de Marta Arán y tiene algo muy interesante para pensar, creo que mediado, digamos, y atravesado por la lectura de las teorías de género, pero para no anticiparme por ahí a meterme más con ese punto, sí me gustaría saber, digamos, cómo fue el proceso de ensayos, cómo es que fueron elaborando el texto, qué pasaje hubo, ¿no? Desde la dramaturgia a la puesta en escena. Sí. Hola Jimena, bueno, gracias por este espacio. Está buenísimo poder hablar un ratito de teatro eh, y pensar algunas cosas. Mira, es un proceso bastante particular porque surge desde relaciones personales. Hay una relación de Marta Arán, que es catalana, con Timbre 4, a partir de algunos encuentros ida y vuelta en el verano que viene armando Timbre hace varios años con Cataluña, de dramaturgia, torneos de dramaturgia, bueno, eventos que vienen armando. De ahí nace ese vínculo. Yo estuve inicialmente en el grupo de Timbre 4 allá por fines de los 90, inicio de los 2000. Entonces la primera década de Timbre, digamos, estuve como muy adentro de todo ese proceso. Después me alejé, después volví. Y ahí se va armando, es como casi un desprendimiento de la lógica de Timbre. Ahí Marta conoce a algunas de las chicas, personalmente, les pasa la obra, se ponen en contacto, leen la obra, les atraviesa. Ahí me buscan a mí, me proponen si yo quería dirigir esta obra. Así que nace de un grupo, ahí en esos encuentros con Timbre, donde se toca una fibra que a las chicas les interesó. Después, en el proceso que fue de varios años, desde que nos encontramos por primera vez, ya llevamos un par de años. eh, También parte del elenco original cambió. Una de las chicas es española y por temas personales se volvió a vivir a España. Otra tenía un viaje de vida que no quería posponer y se fue en eso. Entonces entró Anto, entró Caro Babich. Y ahí se fue armando. A mí me llega la dramaturgia, la leo. Me parece un texto como muy perturbador de entrada, que me hizo reír, pero que me dejó como medio confundido, medio mal. Y después fueron pasando los días y fue como bajando un poco esa info. Volví a retomar la obra y me parecía que tenía destino de puesta, que después había que encontrarle algunas cuestiones. La obra es española, es europea, se notan un montón de cosas desde la lógica del funcionamiento social europeo, que tiene matices con nosotros, pero que es distinto. Había cosas, la competencia estaba en una zona muy feroz de los personajes. Eh, yo la ubicaba a la obra en un final de la posmodernidad, o por lo menos me gusta ubicarla ahí, como digo, es un epitafio de la posmodernidad. Entonces hay algo del bagaje de esas ideas, de esa profundidad bueno, elegí que haya música en inglés, que tenga que ver con la cultura de la música europea de finales de los 90, inicio de los 2000. Bueno, ahí se fueron armando esas decisiones, pero en términos generales ese es el proceso de la obra. Marta había hecho una apuesta en Cataluña de su obra, pero bueno, esta es la primera apuesta en Argentina y también hay un interés de parte de ella y de nuestro bueno, seguir intercambiando y por qué no poder llevar esta mirada argentina también a España en breve. Yo la obra la conozco por parte de, bueno, de Lady, que es amiga y actriz también de la obra, que es quien Manu cuenta que es la que hace el vínculo con Marta. Eh, yo conozco a Lady y a Juan de Timbre, yo también trabajo en Timbre 4, así que creo que ahí fue medio el puente. Y esto que comentaba Manu, luego de muchos cambios en el elenco, me sumo yo en diciembre del año pasado. Eh,
ya con el elenco, o sea, Caro, Juan y Lady ya trabajada la obra, entonces fue como, por lo menos en lo personal, sumergirme de lleno a lo que estaban haciendo, a lo que ya habían trabajado, a lo que ya habían charlado, así que para mí fue como tirarse a la pileta y decir, bueno, vamos a este material. A Marta también ya la conocía por otras obras de timbre y es muy interesante su dramaturgia. Tiene una dramaturgia muy femenina, esto que decía Manu, entonces si sos mujer te interpela sí o sí. Y por lo menos esta obra me pasó un poco eso. También el entusiasmo de trabajar con amigos y conocidos, siempre está buenísimo. Así que fue un poco eso como llegó la obra en lo personal. Bien, hay algo de que es muy impactante, que es, digamos, cómo se logra vincular realmente lo que tiene que ver con la composición de la escenografía y la temática, ¿no? De la obra en particular. Un poco, digamos, esta profesional que dirige o cree que está por dirigir, digamos, una galería de arte y que efectivamente es atravesada por una incipiente bueno, digamos, en pleno embarazo, ¿no? Una incipiente maternidad y en pleno embarazo. Y eso desde ya que trae toda una lectura alrededor de la mujer, de las mujeres, digamos, que atravesamos ese espacio, no sé, no necesariamente de todas, pero sí claramente de las mujeres que atravesamos esos espacios. Y yo quería un poco como entender vos, Santo, cómo lo transitaste, digamos, cómo fuiste construyendo ese cuerpo que es un cuerpo que está gestando. Y por el otro lado, Manuel, te quería preguntar a vos particularmente cómo fueron las decisiones de eh, llevar por un lado ese tipo de escenografía, ¿no? Ese que está muy a la vista, lo que tiene que ver con la sangre, con lo menstrual, con lo femenino, con el parto, incluso con esa instancia. Eso por un lado, y por el otro lado, digamos, cómo es que le fuiste dando el tono también, o digamos, cómo fuiste dirigiendo a los actores, no solamente a Anto, sino también eh, a, a Juan. No, a mí me pasa, o sea, el principal problema en tanto interpretación es que no soy madre. Entonces, primero que no soy madre y segundo que en mi carrera no he tenido algún personaje que transcurre su embarazo. Entonces, de entrada fue meterme en el mundo de la maternidad, meterme en el mundo del embarazo. Hay algo muy gracioso que me pasaba en tanto corporal, que me pregunté cómo se levanta del piso una mujer embarazada. Eh, que jamás lo había pensado, jamás lo había pasado por el cuerpo. Hay muchos momentos en la obra donde yo me tiro al piso y claro, hay una vida que está dentro de mi panza que, bueno, fue un poco eso. Traigo esta anécdota porque fue como entrarle de lleno en todo sentido, desde lo corporal, desde lo sensorial, desde lo a la mente, las preguntas que me pasan por la cabeza. No hay un segundo en la obra en donde yo esté desconcentrada porque es tanto estímulo que tiene esta mujer, tanto de mis compañeros, de la situación, de lo laboral, que hay algo que o te metes de lleno. Así que en tanto construcción creo que fue eso. Hablé con muchas amigas mías que ya son madres, eh, con personas que tal vez no conozco también. Fui en búsqueda de testimonios y relatos que la hayan pasado bien, pero que también la hayan pasado mal y que haya dudas. eh, Porque la obra habla de eso también, habla de un poco bueno, mujeres que no sé si el deseo no está, pero sí una mujer como un ser humano que se hace preguntas y no tiene toda la respuesta de la vida y en el embarazo creo que todas esas sensaciones salen a flor de piel, así que fui un poco en búsqueda de eso. Eh, yo soy muy del trabajo de mesa, así que me encantaba tener ese tipo de conversaciones. Eh, sí, de cómo fue tu embarazo, personas que me contaban que estuvieron en reposo absoluto y bueno, ¿y qué te pasó? De hecho, hablaba con una madre que me decía, no, bueno, yo estaba postrada en la cama, pero el deseo era mi hijo.
Y claro, y ahí te despierta algo que no sé si le pasa a Alba, o por lo menos Alba se lo cuestiona, ella está postrada, pero ella se quiere levantar y seguir trabajando y seguir su vida, y bueno, fue un poco encontrarme con esa incapacidad que tiene el personaje, sí, es como esa inhabilitación física, mental, de situación de la vida en la que está pasando, así que fue como eso, fue como llenarme como de sensaciones, siempre digo, porque era como activar algo que en mi cuerpo nunca pasó y activar algo que en mi mente nunca pasó, así que fue, bueno, también mucha charla con el resto del equipo por esto que comentaba, ¿no? Al yo sumarme con la obra ya transitada, había un montón de debates que ya habían sucedido que me los tuve que traer, así que bueno, en lo personal fue eso y bueno, mucho diálogo con Manu también, ¿no? Siempre uno, al interpretar a alguien a una mujer embarazada, una persona gestante, como que se romantiza eso y bueno, Manu ahí me fue como indicando las tensiones que tiene esta mujer, los altibajos, tiene muchas respuestas corridas este personaje, entonces bueno, claro, no es todo color de rosa, cómo esta mujer tira estas respuestas, cómo esta mujer hiere, cómo esta mujer lastima, bueno, todo eso, fue como un torbellino, un remolino de sensaciones. Sí, retomando la pregunta sobre la apuesta y enganchando con la respuesta de Anto, sobre todo un personaje que tiene como una transformación en sus capas de conflicto, digamos, una vez que empieza a relacionarse en ese embarazo con su hijo, tiene muchas capas porque cuando va tomando decisiones personales de su mayor intimidad, tiene una necesidad después de afrontarlo socialmente también, digamos, una vez que asume el personaje que va a tomar determinadas decisiones, después también está la confrontación con su pareja, con el entorno, sí, ahí hay una como casi un encadenamiento de capas de conflicto, ¿no? En la medida que hubiese resuelto otra cosa el personaje no pasaba nada, pero en la medida que se pone en esa especie de orden trágico que le va planteando la autora de alguna manera, bueno, va encadenadamente desde el conflicto personal a un conflicto social también. Eh, en ese sentido y en línea con eso, la apuesta toma la decisión de, de que lo que vemos como espectadores, lo que sentimos, podamos empezar a darnos cuenta que está velado por la imagen de la protagonista, que digamos que lo que vemos, que lo que escuchamos, que tiene que ver con su interioridad, que la deformación de esas imágenes que al principio y aparentemente están estáticas y plásticamente ordenadas, también se empieza a tener una modificación y un juego, también tiene que ver con eso, con su interioridad, con lo que le iba pasando, con que podamos desde afuera percibir el universo de Alba, de esta protagonista, también viendo lo que se produce por fuera, digamos, ¿no? Como hacia afuera también va mutando y que me ayude como espectador a dialogar en que está en un proceso turbulento la protagonista, bueno, que arranca en una obra que tiene más tintes de comedia o arranca más liviana porque todavía hay más distancia del nacimiento como punto de inflexión, y después se va poniendo más oscura, más complicada. Apareció en el proceso varios artistas, apareció Louise Bourgeois, que es una artista plástica francesa que murió ya hace unos años, y esas imágenes a las que te referís tienen que ver con el mundo de ella, de Bourgeois, esas piernas abiertas y la sangre y las texturas una mina que murió muy grande de edad, creo que no fue madre, sin embargo hay todo un tema con la maternidad, con las arañas, con un montón de símbolos que ella va encontrando en su arte que nosotros hicimos como un pie para, para meternos ahí en ese universo y dialogar de alguna manera. Así que por ahí, Jimena, fue las decisiones de puesta que tienen que ver con la interioridad y con la cabeza de la protagonista. Y a mí me impresionaba porque era muy claro el vínculo entre el conflicto propiamente de ella
y esta idea de, bueno, y las imágenes, ¿no? Y esta idea de esta mujer como sintiéndose objeto, ¿no? En algún punto, Sí, claro. sintiéndose desplazada de su profesión. Y en ese sentido es interesante el planteo de la obra. eh, por eso te preguntaba, digamos, ¿cómo dirigías también al actor masculino, digamos? ¿Cómo es Sí, que sí, sí. Omití eso. efectivamente desarrolla ese rol que, Sí, que por total. más empático que pudiese querer ser, siempre existe, digamos, una distancia. Pero bueno, Sí, nada. sí, no, omití esto, me olvidé de la pregunta. Sí, es importante. También es el personaje que de algún modo cataliza mi mirada masculina sobre la obra, digamos. De alguna manera es el elemento en el cual yo puedo abordar y decir, bueno, cómo es mi posición, digamos, con respecto a este universo, del cual quieras o no, podés hablar con mujeres, te pueden contar sus experiencias, pero hay algo en la cual yo sabía que iba a tener cierta distancia con ese proceso tan íntimo de la mujer, ¿no? Entonces era un personaje importante para poner el foco. Es también el personaje, el único personaje masculino y es el personaje que le da título a la obra, ¿no? La chica de la lámpara es su obra, su instalación con la cual él pretende abrir la Feria de Arte Moderno, que tiene un lugar y una posibilidad de mostrarla ahí, que es un gran trampolín en la carrera profesional, es casi entender que no sé, pero bueno, para el mundo de la plástica sería casi como para la obra independiente entrar al FIBA, ¿no? Como una cosa así, o para encontrar algún punto de comparación. Entonces, esta chica de la lámpara que él tiene en su cabeza como una obra de arte revolucionaria y transgresora y provocadora, eso ahí, él tiene el principio de la provocación desde el arte como principio fundante, ¿no? En el momento que yo provoco hay algo que el arte dinamiza. Y para provocar, qué mejor que ir en contra de lo políticamente correcto y meter el dedo en la llaga de lo correcto. Entonces también acá hay una vuelta de tuerca en la escritura de Marta, porque ya pone a cierta mirada de género, como vos planteabas al inicio, como lo políticamente correcto, y da ese paso más de decir, bueno, pongo un personaje masculino que va a poner en jaque eso políticamente correcto. Me parece que ahí hay un abordaje de un paso más, porque Marta también elige poner el título de su obra, lo da el varón, digamos, ¿no? Es una decisión muy particular. Bueno, se va a llamar como el tipo dice que se va a llamar la obra. Me parece que es una buena trampa en algún sentido dramatúrgico poner como ese valor, digamos, de la mirada artística del hombre y después te das cuenta que se va socavando eso, digamos, que no tiene plafón ni argumento sólido de nada. Eh, Hacer arte es provocar desde su mirada y no tiene otra significancia. ¿Provocar qué? Eso, lo políticamente dado. Eh, y desde ahí va. Entonces, había algo en el proceso con Juan que me parece que él iba sintiendo mucha carga de juicio de valor, cómo él se iba sintiendo bien con el juicio de valor que él ya tenía sobre su personaje y que también iba sucediendo cuando íbamos avanzando. ¿Cuál era el rol de ese personaje? ¿Es el disparador del conflicto? Ok, sí, lo es, de algún modo lo es el motor del conflicto. Eh, pero qué posición iba a tener. Yo la que creo que estamos encontrando y que está bien es la de un tipo que ha llevado al arte a una definición en su concepción del arte, a un lugar absolutamente mercantilista, por lo tanto lo puede poner como un valor más de mercado, como un elemento de mercado, donde en realidad él termina convenciéndose que lo que tiene que hacer, que es la principal virtud del arte, es todo lo que tiene que ver con la rosca política, digamos, con conocer gente importante y que el arte va por ahí. Y a mí me interesaba eso también, porque para quienes trabajamos mucho de esto sabemos distinguir también cómo esos universos funcionan. El del hacer y el de la apariencia, el de los premios, el de las fiestas.
hay algo ahí que también me parecía importante y la obra lateralmente lo aborda, que es dónde está el arte, ¿no? Dónde se termina definiendo, si te lo termina definiendo de algún modo, si querés, en otra discusión, pero para abrirla, las plataformas internacionales de cine o de series, o en realidad podemos hablar de nuestras historias con un Inca sólido y con un cine argentino sólido. Me parece que también de cara hacia adelante las discusiones se abren y tienen que ver con esto. Pero bueno, ya tirando de la piola del conflicto. Así que ese es el lugar incómodo, muy incómodo, en el cual estamos los hombres en la obra de Marta, y que tenemos que afrontarlo. Me parece que es un poco hacernos cargo de que se nos pueden reír, de que se van a reír de esta mirada masculina, y es, bueno, hagámonos cargo que bastantes tonterías hacemos y decimos, y me parece que ese es el lugar en el cual el personaje tiene que estar. Se tiene que bancar, ser el punching ball, digamos, del debate moral de la obra. Eh, y también funciona como descarga también para alivianar el propio proceso de Alba, para que no sea la única que tiene un proceso de modificaciones durante la obra, sino que también los cuatro personajes van tejiendo su propia curva de conflicto y no solamente le sirven a la protagonista. En ese sentido también hace descansar la tensión del avance de la obra sobre las cuatro patas de la mesa y no sobre una sola. Larguísima la respuesta, pero bueno, me fui por las No, yo ramas. quería agregar que para mí el personaje de Juan, a mi parecer, es el personaje más difícil, sobre todo por esto, por ser el varón, por ser el quien no carga la gestación del bebé, y me parece que ese es el rol fundamental de Mauricio, porque después entra todo lo laboral. Mauricio es el nombre del personaje, ¿no? Lo interpreta Juan. Hay algo que en la lógica de estos personajes y sobre todo del personaje de Juan, que solo piensan en uno. Por ahí Mauricio solo quería el título de padre, solo quería este premio, este reconocimiento artístico profesional. No pensó en el resto, no pensó, primero que no pensó en las otras personas y no pensó en lo que involucra cada cosa. Y me parece que ahí es donde entraba la contradicción de Juan de, claro, él como ser humano reaccionaría muy distinto al personaje que le toca interpretar y ahí me parece que está el desafío. Por eso para mí es el más difícil de interpretar, porque uno accionaría totalmente distinto, o no lo sé, pero la moralidad justamente te indica actuar de una forma contraria, y creo que el proceso ahí con Manu fue, bueno, encontrar cómo es que accionan estos personajes, cómo es que entra en la lógica de ellos accionar como lo terminan haciendo. Quería aportar eso en tanto dirección y en tanto al personaje de Juan. Sí, Uh-huh. a mí me parece súper nutridas las respuestas que me acaban de dar, por más que sean extensas, no importa, al contrario. Lo que veo también es que pone en jaque el personaje de Juan, muestra, digamos, el mundo interno de Alba y a su vez también en algún punto con esta cuestión de que da ese paso más sobre las teorías de género, también muestra, digamos, situaciones de conflicto entre las mujeres, Sí, claro. específicamente en podés ocuparte de, o porque efectivamente te transformaste, y pongo entre comillas, ¿no? En la chica de la lámpara que va a dar a luz, ¿no? Curiosa metáfora. eh, la imposibilita, digamos, la deja por fuera de la cancha, si se quiere, y ese terreno es ocupado más que nada por una mujer que, digamos, que avanza desde un espacio de mayor comodidad en algún punto. Sí, sí. Sí, sin duda. Mirá, la premisa de la obra es la competencia y la impiedad. Digamos, son las dos palabras que sintetizan, me parece un poco todo. No puede ser piadosa, no puede ser el trato piadoso, no puede haber previamente, porque no es solo el trato es la consecuencia de algo más profundo, no es el trato, es la profundidad de la lógica de la competencia instalada al límite. A tal punto que, bueno, que ni siquiera la llegada de una nueva vida es un elemento para tener en cuenta para el resto y decir, bueno, che, una vez que nazca la criatura, volvemos a la pelea, pero vamos a dejar este proceso
encapsulado para que pueda haber una buena maternidad y una gestación y después volvemos a la pelea, ¿no? Como si el boxeador tuviera que salir del ring y yo lo espero, no. El boxeador sale del ring, sí, como vos decís, lo bajan, es más, la bajan antes de tiempo, dice, anda a tu casa, anda ya para tu casa, anda preparando, tenés problemas, el embarazo no viene bien, hacer reposo, y ahí es donde entra el personaje a decir estoy enferma. No, 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 la mandan a hacer reposo, quédate al costado, acá está todo bien. Y ya desde ahí la piedad no tiene lugar. La piedad es una emoción que no tiene lugar en la obra, pero hay que encontrarla por oposición y por reflejo y hay que hacer sentir lo impiadoso de los vínculos más primarios, sobre todo porque es el vínculo de la madre con su gestación, con su hijo, es el vínculo de ella con su hermana, es el vínculo con una madre que falleció y de la cual parece haber como muchas demandas, ¿no? Cuando se habla de la madre se habla desde la demanda, se habla desde un lugar bastante complejo, con su pareja, o sea, todos los núcleos más primarios están en tensión de competencia. Eso es lo que en principio uno no aceptaría. Si bueno, yo voy a la selva, pero en mi núcleo, estoy cuidada, estoy protegida y voy a cazar y vuelvo. Ponele que hasta ahí se banca, ¿no? Acá es voy a cazar y vuelvo y cuando vuelvo a mi casa se reproduce esa misma pelea, lo que empieza a generar una soledad y también yo creo que un camino interno muy complejo de depresión, de frustración, de sueños, de cosas cortadas, de sueños cortados y esa pesadilla, esa cosa ominosa, ¿no? Ese término ominoso de que lo que está dentro de tu casa empieza a deformarse y empieza a extrañarse. Me parece que también ahí hay como una máxima expresión en Alba de esa situación. Cada vez que mira al costado de reojo, hasta su hermana, hasta su pareja empiezan a hacer sombras de su propia pesadilla. Me parece que hay algo ahí que está bueno de la obra. Sí, hay algo de que el embarazo de Alba la deja fuera de juego, es lo que un poco decías vos, ¿no? La inhabilita totalmente y, no quiero spoilear, pero quien se está encargando de cubrirla es una mujer que no es madre, que no va a serlo. Entonces, te deja en claro esto de que, bueno, el embarazo te inhabilita profesionalmente, de pronto te saca del juego, entran entran muchas otras cosas. Quería decir eso y quería decir algo que se me olvidó. Y, Eh, y, y le agrego esto, Anto, que me parece que también es una señal de la obra, una marca de la obra, que es el amor como una debilidad, ¿no? Donde le aparece el amor pareciera ser una debilidad, sí, no una fortaleza. Entonces, el que ama pierde, hay algo de eso que está todo el tiempo latente. Alba se quedó cuidando a su madre y se le fue un montón de tiempo en el cuidado de su madre y perdió. Ahora queda embarazada y tiene que ponerle todo el cuidado a esta criatura y pierde, ¿no? Hay una sensación de que amar es perder, o te pone en un lugar de mucha fragilidad, ¿no? La fragilidad como también un desvalor, pero bueno, bien de época, ¿no? Bien de esta época poniendo en tensión los valores más profundos de una sociedad, de una familia también. el otro día charlábamos con unos amigos que fueron a verla sobre este título de La chica de la lámpara, sobre el título que lo lleva el varón, ¿no? Que lo pone el varón. Y me planteaban, termina siendo Alba la chica de la lámpara, por esta cuestión de objeto, este objeto que se van pasando entre todos y lo compara un poco, creo que lo pone como sobre la mesa en comparación al embarazo, de esto de que el embarazo de pronto pasa a ser de todos y nos vamos pasando la pelota. Eso era lo otro que quería decir, como que la chica de la lámpara plantea esta mujer como objeto y creo que también lo plantea en mujer como objeto cuando una mujer está embarazada. Todos opinamos, todos decimos cómo tiene que maternar, todos tienen, como que la moralidad entra en juego y creo que es lo que abarca todo el concepto de la obra y lo que trae Marta. Esto de, bueno, Marta lo dice, que la maternidad termina siendo un trofeo de todos. Claro, ¿quién gana?
¿Gana Alba en este caso, que es la que va a ser madre, o gana el resto? ¿Gana Mauricio porque va a ser padre? ¿Gana Gema, que es la hermana, porque va a ser tía? Digo, hay algo que se pone en competencia, más allá de lo laboral, que es con la maternidad, de quién va a ser ese bebé. Eso. Mm, está bien. Sí, y entran, digamos, y ahí retomo lo que decías, Manuel, ¿no? Entra en esta lógica de mercado, en definitiva. Claro, O sea, por claro, eso es que por eso es que no puede ganar, porque está siempre en el marco todo de la competencia, en el marco de si es funcional o no es funcional a claro, las exigencias externas del mercado y no, exacto. digamos, a las necesidades amorosas. O sea, es como, y eso mismo hace que el concepto del amor se plantee como pérdida, pero el problema no está en el concepto del amor, sino en la lógica de la sociedad que atraviesan estos personajes. Sí, sí, se me vino una imagen que en algún punto nada que ver, pero creo que va a lo que vos decís. Y es esta lógica que pasó acá en algunas presidencias, en las últimas presidencias, pero es un elemento que también ha pasado en otras épocas, ¿no? Esa campaña de marketing del presidente que llega con una esposa más joven al poder y que tiene, apenas asume, lo primero que tiene es un hijo, ¿viste? Como pasó con Alberto, pasó con Macri, pasó en Chile, pasó con el Turco en su momento. Hay algo de que regarpa, ¿no? O en un momento regarpaba tener un pibe porque te da, ¿no? Te da una imagen, te construye una imagen, una idea de amor, una falsa idea de amor, o no, pero a priori parece ser cierta. Pero sí, entra desde otro cuadrante, si querés, pero en esta misma lógica de mercado que te indica te conviene o no te conviene. Bueno, parece ser que el error de Alba fue amar de verdad, ¿no? Hubo algo en algún momento de amor verdadero, de entrega con su compañero, quedó embarazada y eso parece haber sido un error fatal para el desarrollo de una vida. Hay algo que está tan invertido, que está tan loco que llega a esa lógica, ¿no? Pero se me venía esa imagen, ¿no? ¿Cuándo conviene, cuándo no conviene, cuándo es un producto de marketing el hijo? Eh, pobre criatura que quienes Sí, no, hayan llegado desde esa decisión, qué tremendo. es terrible. Sí, realmente es tremendo. Quisiera preguntarle si tienen pensado ir de gira con la chica de la lámpara y hasta cuándo estarían en el excéntrico de las 18. Por lo pronto, la idea con el excéntrico, donde estamos encontrando un espacio muy casita, es algo muy artesanal, el excéntrico tiene pocas cosas, se mueve un poco fuera de la lógica del mercado de la mayoría de las obras, y eso nos da la posibilidad de pensarnos ahí, de proyectarnos. La idea es proyectarnos ahí, sostener. Estamos entrando en un invierno duro, económicamente difícil, tratar de estabilizar, digamos, el proyecto estos meses y encontrar lo más importante de la obra, que es que vaya encontrando su propia maduración y su propio plafón para aparecer. Yo creo que hasta la función 20, viste, la 20, 30, la obra va tomando carrera, va tomando forma, pero empieza a ser la obra que uno quiere después de cierto recorrido. Mi intención es esa. Obviamente que hay que sostener con una base de gente, pero el teatro está con ganas de acompañarnos. Eso en cuanto a la obra sin mirar mucho más allá, por lo menos que este objetivo, que es importante, que es darle volumen al material. Eh, Así que estaremos ahí los sábados 22:30 de julio y después seguiremos avanzando si todo viene bien. Después, Hay yo en términos, sí, Anto. No, que hay algo que la obra tiene que te invita a cuestionarte, te invita a hacerte preguntas y está difícil que hoy el público decida ir a ver una obra donde se va a incomodar, se va a interpelar. Digo, estamos en un momento donde por ahí preferimos una comedia que no me haga pensar, entonces me parece que la proyección tiene que ver con eso. El material a nosotros nos interesa mucho y, y nos mueve salir a buscar a ese público, salir a buscar a aquellos que quieran hacerse preguntas, que quieran repensar la realidad, que quieran repensar los vínculos. Me parece que la obra invita a eso y el tiempo que estemos en cartel creo que va a estar conducido por ese entusiasmo y ese objetivo que es invitar a la gente
a pensar, ¿no? Como a pensar con nosotros, porque todo el tiempo pasan las funciones y surgen cosas nuevas y decimos, che, esto por ahí, este texto tiene que ver con esto, como que todo el tiempo las obras de teatro están en constante construcción y me parece que el estar en cartelera tiene que ver con eso, con sostener un proyecto que en este contexto invita a sentarse, a estar una hora ahí viendo la obra sin el celular, sin contenido, digamos, superficial, ¿no? Como que la obra entra de lleno, es muy visceral y hay que darle tiempo, me parece. Hay que darle como su lugar. Eso. Y después, en términos de proyectos, yo estoy dirigiendo otra obra en La Plata. Yo nací en La Plata, estoy viviendo en Capital, pero laburo mucho en La Plata, que se llama Cabaret Político. La habíamos hecho un par de años en el gobierno de Macri y ahora volvimos a hacerla. Desde otra, se llama La Reconstrucción, tiene otros matices, tiene también estos años que han pasado, tiene que ver mucho con la coyuntura y con la historia, sobre todo, de los últimos 70 80 años. Es un cabaret donde van apareciendo historias, donde hay música, donde hay artistas que bastante bizarros. Bueno, la obra viene funcionando muy, muy bien. Estamos los miércoles en La Plata, elegimos los miércoles para que sea un día y una propuesta de cortar la semana. Está funcionando muy bien a sala llena. Y después estrené la semana pasada un unipersonal, escrito por Alejandro Robino, que también lo dirige, que se llama Un error de cálculo, puede pasar, que es la historia de un comerciante que ha quebrado y que le echa la culpa de todo su desastre a todo el resto, a la sociedad, al barrio, a todo el mundo, menos él haciéndose cargo de este presente y tiene mucho que ver con el presente, con las crisis económicas que, que, que vuelven y vuelven sobre nosotros. Así que bueno, es una fuga para reírnos bastante de un personaje que está muy quebrado, que está muy roto. Así que eso ahora en cartel y después un par de proyectos, bueno, siempre un poco más verdes dando vuelta en la cabeza. Hay una obra de un autor mendocino que estamos viendo si la vamos a llevar a hacer una versión cinematográfica. Bueno, estamos ahí tramando cosas ya para el año que viene, pero bueno, más lentamente. Ahora estrené la semana pasada, venimos de estrenar con la chica, así que bueno, viene un par de semanas de bajar un poco la tensión del trabajo y pensar con claridad hacia adelante, así que en eso estoy. Sí, Un comparto error eso. de cálculo, contame, ¿dónde la estrenás? ¿Dónde se...? Hicimos un preestreno en el Teatro del Pasillo, que está ahí en Colombres y Rivadavia, y vamos a estar desde este viernes, los viernes 20-30 horas, también en una sala que nos quiere acompañar en el proceso. La idea es instalar la obra, poder madurarla ahí. Es una sala que también es muy casita nuestra, así que y está muy linda, la sala está muy bien, y es un espectáculo de 1 hora 20. eh, Son las primeras espectadores los que tuvimos el otro día, pero de mucha risa y mucha angustia también, las dos cosas, porque bueno, si te agarra en un momento que también está pasando mucho, donde hay mucha gente que está como pasándola muy mal económicamente, sí te reís, pero también te refleja algo que todavía, bueno, no se vislumbran salidas, entonces estamos en el medio de una situación bastante compleja. Entonces es difícil reírte desde adentro del pozo, digamos, pero un poco la obra propone eso, que estamos en un pozo, que bueno, igual riámonos, que, que la risa le va ganando un poco al miedo, ¿viste? Y le gana a otras emociones. Está muy bien escrita, y bueno, ahí dándolo todo. Así que estaremos los viernes de julio en principio seguro, y con la intención de seguir. Yo comparto esto que decía Manu de uno cuando estrena una obra así semejante, como que necesita parar un poco la pelota y recalcular y ver hacia dónde seguir, ¿no? Yo estoy medio en esa, sigo trabajando en Timbre y también formo parte del elenco de La Casa del Río, que es una obra que estuvo durante 3 años en Timbre 4. Tiene que ver con la vuelta a la democracia, está ambientada en el 85 y la obra pasó a otra etapa, digamos. Ya estuvimos en cartel sostenidamente todos los domingos durante 3 años. Fueron más de 30 funciones, casi 40. Y bueno, ahora estamos en el proceso veamos de girarla, veamos de moverla, de llevarlas primero a otras salas,
estuvimos en zona oeste y hay algo que funciona también fuera de la sala de timbre de la conocida sala de Boedo. Así que estamos medio con ese proyecto, ¿no? Como, bueno, empezar a moverla, empezar a llevar esa historia, que es una familia en una casa de verano, con un integrante de la familia que fue desaparecido en dictadura, y bueno, cómo lleva esa familia su cotidianeidad con esa historia, ¿no? Como con ese desconocimiento de su propia historia. Así que es interesante. Eh, somos un elenco de 7, los grandes y los chicos, así que bueno, el plan está ahí en moverla, en llevarlas a distintas zonas, a ver qué pasa con el material. Buenísimo, la verdad que magníficos los proyectos y nada, hermosa la charla. Siempre es bueno poder reflexionar sobre lo que se hace y bueno, les agradezco el tiempo. Eh, Gracias. No, a vos, Gracias, Jimena, gracias. gracias a ustedes por el tiempo, por la Por el propuesta, interés. por tener un espacio para reflexionar, que también tiene que ver con las emociones, ¿no? Es un verbo, pero tiene que ver con la emoción y a veces es difícil encontrarlo, el espacio-tiempo de reflexión, así que muy, muy grato de nuestra parte también. Muchas No, y gracias. qué mejor este intercambio entre artistas que están defendiendo un proyecto y quien lo vio, es muy rico y es muy enriquecedor para uno que la está haciendo, poder tener este tipo de charlas, de reflexiones, de conversaciones. Así que nada, gracias. Al contrario. Hasta luego.